iglesia, vamos a buscar en nuestra Biblia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Recuerda que estuvimos hablando el domingo pasado haciendo una exhortación. Vamos a leer. Sí. Después vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Filipenses, y vamos a estar en el capítulo número 1. Y aunque no vamos a entrar todavía en materia de la carta, porque primero vamos a ponernos en un contexto importante para poder entender después lo que el trasfondo de esta carta y lo que el apóstol Pablo quiso tratar. Pero en el capítulo 1 vamos a leer los versos 1 y 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Voy a pedir a Ana que lo pueda leer, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Esto es una carta preciosa, es una carta que te motivo, te llamo, te exhorto a que la puedas leer sin apuro en casa y que todos los días dediques un tiempo para leer. Pero antes de entrar en el tema de la carta y profundizar en la carta, vamos a hablar un poquito, amados hermanos, acerca del trasfondo y el tema de esta epístola. El trasfondo, ¿verdad? Y el tema que se trata en esta carta. Bueno, lo primero que tenemos que entender que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ya sabemos que es el autor de esta carta, de esta epístola, y fue escrita aproximadamente entre el año 56 y 57 después de Cristo. Lo cierto es que es una de las cartas de la prisión, es decir, fue escrita desde la prisión. Puede que haya sido escrita desde Roma o quizás desde Éfeso, pero lo cierto es que el apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Ahora, esta carta, amados hermanos, la mayoría creen que fue desde Roma, pero bueno, está. Ahora, esta carta contiene algunos elementos importantes. Es una carta de gratitud. Lo primero que vemos que el apóstol Pablo expresa en esta carta es un espíritu de gratitud a los hermanos de Éfeso. Yo quiero que tengan conmigo la Biblia abierta, que vamos a estar. Habían pasado los años y era entonces aproximadamente el año 63-64 después de Cristo. Y los filipenses se habían vuelto a mandarles un regalito al apóstol Pablo, un donativo, una ayuda. La iglesia de Filipos fue una de las iglesias que ayudó al apóstol Pablo en su ministerio con ofrendas, ¿verdad? Y fue de la única iglesia que el apóstol Pablo aceptó estas ayudas. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo en esta carta expresa gratitud a la iglesia de Filipenses. También es una carta, amados hermanos, que tiene que ver con Epafrodito. El apóstol Pablo trata un tema y trata sobre este hermano llamado Epafrodito. Fue un hermano que la iglesia de Filipo mandó, ¿verdad?, con una ofrenda, pero a la vez para que se quedara con el apóstol Pablo y le sirviera de ayudante y lo ayudara. Pero este hermano enfermó gravemente. Y el apóstol Pablo, después que sanó a este hermano, el apóstol Pablo lo vuelve a enviar a la iglesia de Filipenses y le manda las gracias a la iglesia de Filipenses y habla de Epafrodito, dando un buen testimonio de él, porque la iglesia, los hermanos de la iglesia creían, muchos llegaron a creer, que Epafrodito había abandonado al apóstol Pablo y lo había dejado solo. Y Pablo le escribe y le dice que no fue así, sino que el hermano enfermó. Y el hermano, como que extrañaba a la iglesia, como que extrañaba a su familia, la iglesia estaba preocupada y el apóstol Pablo decidió mandar a Epafrodito de vuelta con su iglesia y también con su familia. Pero el hermano Epafrodito fue de gran bendición en la prisión a el hermano Pablo. Por eso era que el apóstol Pablo toca este tema en la carta, que después lo vamos a ver, porque se estaba regando quizás la idea o la impresión de que Epafrodito le había fallado a la iglesia, le había fallado a Pablo, y no fue así. Fue un hermano que fue con mucho gozo, pero cuando llegó y quizás vio las condiciones en las que estaba el apóstol Pablo, en una prisión en Roma, ¿verdad?,
enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de este hermano, Dios lo sanó y este hermano sufría mucho, quizás porque extrañaba a su familia, a sus hermanos, y bueno, Pablo decide mandarlo de vuelta a su iglesia. Y es una carta donde el apóstol Pablo expresa aliento para los hermanos de Filipenses que estaban pasando por prueba. La iglesia de Filipenses estaba pasando por prueba y en la carta el apóstol Pablo le manda aliento, los anima a que sigan adelante, a que no se dejen intimidar por los enemigos de Cristo, porque ellos estaban siendo compartícipes con Pablo, ¿verdad? A pesar de que estaban lejos de Pablo, era una iglesia que estaba siendo compartícipe también de los sufrimientos de Cristo junto con el apóstol Pablo. Quiere decir que Pablo anima a los hermanos a que no se dejen intimidar por los enemigos de la cruz, por los enemigos de Cristo, ¿verdad? Y que sigan firmes. Pero también es una carta donde el apóstol Pablo llama o hace un llamado a la unidad. A la unidad. Era una iglesia, amados hermanos, muy bendecida por el Señor, pero recuerda que hay un caso en la iglesia de Filipo, que habían dos mujeres, dos hermanas, y vamos a mejor usar el término hermanas, dos hermanas que tenían un conflicto personal. Eran dos hermanas que estaban en conflicto personal. Y estas dos mujeres se estaban peleando entre ellas y estaban poniendo en peligro la paz de la iglesia. Porque a estas dos hermanas, al estar en conflictos entre ellas dos, al no llevarse entre ellas dos, y sin embargo se sentaban en la misma iglesia, se sentaban a adorar a Dios, pero no se podían ver la cara, por decirlo de esta manera. Vamos a pensar ahora que la hermana Rosy y la hermana Mirta estén peleadas entre ellas. Están aquí adentro adorando a Dios, pero están peleadas. No se saludan en la iglesia, no se hablan en la iglesia. Y es triste, como dice la hermana, ver dos columnas, dos siervas que tantos años han servido al Señor y ahora dentro de la misma iglesia están peleadas. Entonces esto pone en peligro la vida de ellas, pero también pone en peligro la vida de la iglesia, porque es un mal testimonio. ¿Entienden? Venir a la casa de Dios y saber la iglesia que estas dos hermanas ni siquiera se pueden mirar la cara. Y Pablo llama a que resuelvan el problema y que se unan estas dos hermanas y arreglen el problema. Y también habían falsos maestros que estaban tratando de seducir a los creyentes de Filipenses para apartarlos del camino del recto del Señor. Y vamos a leer el capítulo 3, verso 2, alguien que lo tenga ahí. Por lo tanto, esto es una carta que hace un llamado, una llamada a mantener la unidad de la iglesia. ¿Qué dice capítulo 3, verso 2? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del pueblo. Mire, hay tres cosas que menciona el apóstol Pablo aquí. Y mira qué calificativo usa para referirse a aquellas personas que estaban tratando de dividir la iglesia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Vale, pero para podernos guardar, nosotros no podemos estar divididos. Tenemos que estar unidos. Y el primer problema que tenía que resolver la iglesia de Filipenses, era que las dos hermanas se pusieran en paz con el Señor y se pusieran, amados hermanos, a cuentas con el Señor. Yo creo que esto es lo primero. ¿Por qué? Porque entonces hay un grupo también que están dentro de la iglesia, se están metiendo dentro de la iglesia, y Pablo los llama perros, guardados de los perros. Y ahora usted se pone a pensar, y esto es algo que escuchamos mucho en Uruguay en las noticias. Uruguay es un país ganadero, ¿verdad? Crían mucho ganado y crían mucho cordero. ¿Y qué está pasando en los campos del Uruguay? Que hay muchos perros salvajes sueltos. ¿Y a quiénes atacan los perros salvajes? A las ovejas. ¿Y qué le hacen a las ovejas? Las matan. ¿Sí o no? Las mutilan. Porque la oveja es un animal que no se defiende. Es un animal manso. Y las manadas de perros salvajes cada vez crecen más y más en los campos del Uruguay. Y los que se dedican a la ganadería están preocupados. Tienen grandes pérdidas todos los años. Pero si usted lo trae a la iglesia, Pablo dice guardado de los perros. Porque ¿qué es lo que hacen los perros? Están destruyendo, están devorando, están mutilando a quién? A la iglesia.
Y no podemos darle lugar a ellos para que entren a la congregación. Porque cuando estos falsos maestros entran, a primero que van a mirar, y lo primero que dicen, bueno, Mirta y Rosa no se llevan. Vamos a empezar a trabajar con una de ellas dos, ¿verdad? Para entonces seguir dividiendo más la iglesia y nosotros poder penetrar a la iglesia y hacerle daño más a la iglesia. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo está unido, los mutiladores del cuerpo no pueden hacer nada. Porque cuando viene el mutilador del cuerpo y me va a hablar de Rosa, verá, le voy a decir, no, tranquilo, es mi hermano en Cristo. ¿Ok? Es mi hermano en Cristo. Y cuando va a ir a hablar con el otro hermano, amado, le va a decir, no, Álvaro tiene sus imperfecciones, pero es un hermano que ama al Señor y está en un proceso de santificación igual que todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con estos perros que vienen a dividir y vienen a destruir la iglesia? Entonces no pueden, amados hermanos, entrar y hacer daño al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Al cuerpo de Cristo. Ahora, hay algo interesante. Pablo y lo que es la ciudad de Filipo fue en el segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo llegó a Filipo por primera vez. Llegó a Filipo por primera vez. Y hay algo precioso en la llegada del apóstol Pablo a Filipo, y ustedes lo han leído. Y la historia de la llegada de Pablo a Filipo se cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí está la historia. Y vemos que se centra en torno a 3 personas. Cuando Pablo llega a Filipo, tiene un encuentro con 3 personas. Escuche esto, Pablo llega a Filipo, comienza a caminar por las ciudades de Filipo y tiene un encuentro con 3 personas. Mire qué detalle más maravilloso. La primera es Lidia, la vendedora de púrpura. Precioso. Conoció a Lidia, vendedora de púrpura. ¿Verdad? La segunda fue la muchacha que estaba esclavizada con los demonios, que los amos la usaban para tener ganancia. No sé si usted ha leído este pasaje, ¿verdad? Que era una muchacha esclava que estaba ida de mente, que estaba usada por los demonios, y los amos, los dueños la usaban porque ella tenía el espíritu de adivinación. Y es el caso que esta muchacha va, Pablo va caminando y un día ella va detrás del apóstol Pablo y ella decía, es un profeta, un apóstol de Dios, un hombre de Dios. Y Pablo seguía, reprende al espíritu, libera a la muchacha del demonio, pero Pablo tuvo que salir huyendo porque los dueños, es decir, los amos de la esclava, le fueron arriba al apóstol Pablo porque les había echado a perder el negocio. ¿Entienden esto? Satanás usaba a aquella esclava para que sus amos, a través del espíritu de adivinación, de brujería, para entendernos, obtuviera ganancia. Y Pablo liberó a esa mujer de ese espíritu maligno que estaba sobre ella. No sé si usted ha leído este pasaje en algún momento. Y la otra persona con que el apóstol Pablo tuvo otro encuentro fue con el carcelero romano. El carcelero romano, es decir, Lidia, una mujer que se dedicaba a vender púrpura, uno de los mejores perfumes o especies aromáticas más caras de la época. Me gustaría pensar que tenía quizás un nivel de vida económico. Por otro lado, la esclava, ¿verdad? Y por otro lado, el soldado romano. Ahora, es interesante que estas 3 personas eran de diferentes nacionalidades. No eran de Filipo. Mire esto. Lidia era asiática, de Asia, ¿verdad? Así que no era de Filipo. La muchacha esclava era griega. Y el carcelero era romano. Es decir, 3 personas, 3 oficios diferentes y 3 nacionalidades diferentes. ¿Estamos hasta aquí? Maravilloso. ¿Ok? Aquí estaba la totalidad del imperio. Estaba representada en la iglesia cristiana en los primeros comienzos. Pero no eran distintas estas 3 personas solamente por su nacionalidad, sino también por su procedencia en diferentes estratos sociales. Quiere decir que estas personas que Pablo conoció tenían diferentes nacionalidades, pero también tenían diferentes posiciones sociales. ¿Ok? ¿Están acá conmigo? Lidia, vendedora de púrpura.
una de las sustancias más caras del mundo antiguo y para la ley, es decir, del mundo antiguo, y representaba la gran industria. Una persona de un nivel social más elevado. Mire que la púrpura, mire esto, era, amados hermanos, la sustancia más cara del mundo antiguo. Vamos a decirlo de otra manera, era el perfume más caro en el mundo antiguo. Y esta mujer Lidia se dedicaba a este negocio, a vender este perfume. Quiere decir que puede que Lidia haya tenido una posición, ¿verdad?, un poquito más elevada. La muchacha poseída por demonio era una esclava. Mundo pobre, no tenía nada. ¿Ok? Y por lo tanto, para la ley, esta muchacha no era una persona, sino una simple herramienta viva. Porque ¿qué valor tenía un esclavo para su amo? Nada, eres una herramienta viva. ¿Cómo una herramienta? Si el esclavo era algo o alguien que el amo lo usaba cada vez que quería. Simplemente una herramienta viva. Tenías que trabajar, servirme y hacer lo que yo te diga. Lo único que te diferencia a un martillo, que tú eres una herramienta viva y el martillo no tiene vida en sí mismo. Pero haces lo que te diga y para la ley no eres nadie, para la sociedad no eres nada. Y por otro lado estaba el carcelero romano, que era un ciudadano, amados hermanos, romano, perteneciente a la sólida clase media de los que procedían los funcionarios. Y aquí vemos tres personas que tuvieron un encuentro, o que Pablo tuvo un encuentro con cada uno de ellos. Ahora, es interesante, ¿verdad? Y aquí vemos, amados hermanos, la iglesia. Y yo cuando miro la iglesia de Manuel, digo, bueno, no estamos muy lejos de ser la iglesia de Filipo y de tener alguna semejanza. Diferentes nacionalidades, quizás diferentes clases sociales, unos maestros, otros chofer de Uber, otros constructor, ¿verdad?, otros ya jubilados, otros pueden ser enfermeros, otros trabajan en estomatología, otros estudiando, otros trabajan en lo que es oficina de administración, y aquí estamos todos, conviviendo uno con los otros, no mirando quién es más grande ni quién es más chico. Otros trabajan en un almacén, otros trabajan en el negocio de vender, y aquí estamos. Hemos tenido un encuentro con Jesucristo y nos gozamos en estar sentados el uno al lado del otro. Y esto es la gran bendición que Dios hace en la iglesia de Cristo. Que todos somos llamados por el mismo pastor. Todos somos pastoreados por el mismo pastor. Y que la única grandeza que tenemos nosotros no somos nosotros mismos, sino saber que tenemos a Cristo con nosotros. Y esta es una carta maravillosa, y cuando usted comienza a leerla se va a dar cuenta, amados hermanos, que como leíamos ahorita en el capítulo 3, el apóstol Pablo cambia el tono de amor con el cual está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y es cuando comienza, amados hermanos, a hablar y a decirle, cuídese de los perros, y usa este calificativo. Y a veces nos preguntamos por qué una iglesia a la cual Pablo amaba tanto, una iglesia a la cual Pablo le está hablando con un amor maravilloso, ahora de buenas a primeras, usa un término quizás un poco agresivo, quizás un poco fuerte. ¿Qué estaba pasando? Y lo vemos en el capítulo 3, yo quiero que alguien vuelva a leer el capítulo 3, verso del 2 al 4, o verso del 1 al 4, si alguien lo tiene, lo puede leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Gloria a Dios. Ahora, y aquí podemos hablar un poco acerca del trasfondo de esta carta. ¿Cuál era el problema que estaba tratando el apóstol Pablo a través de esta carta a la iglesia de Filipenses?
¿Y cuál era el problema mayor que más preocupaba al apóstol Pablo? Y era que desde los comienzos de la iglesia, en todas las iglesias, había un problema. Y creo que la mayoría lo tuvieron que sufrir, o muchas tuvieron que sufrirlo. Y estaba relacionado con los judíos. Con los judíos. Y era el problema de los judaizantes. Aquellos judíos que se convertían a Cristo, pero que llegaban a la iglesia, se convertían a Cristo y le exigían a la iglesia que para ser cristianos tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Y querían llevar a los cristianos a cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés, tal y como lo cumplían ellos también. Es decir, que los gentiles que se convertían a Cristo, los judíos que se habían convertido a Cristo, también querían que los cristianos fueran a la ley y cumplieran la ley de Moisés. Y es por eso que Pablo dice, guardado de los perros, de los que mutilan el cuerpo. Porque ¿qué querían los judíos? Que también los gentiles cristianos se circuncidaran y también cumplieran la ley de Moisés. Y esto podemos imaginar que esto es uno de los problemas grandes y es el trasfondo a través del cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Los judaizantes ejercían gran influencia sobre los cristianos. Y esto hoy en día no estamos exentos de esto. Hoy en día hay muchas personas que están enseñando que la iglesia de Cristo tiene que someterse también a la ley de Moisés y cumplir los mandamientos. En la época en que se escribió la epístola a los filipenses, los judaizantes ejercían una gran influencia sobre los creyentes. Aquellos que eran muy celosos en su religión judía, no solo se conformaban con practicarla, sino que además la promovían y contendían con ellos. Los más celosos de entre ellos eran los fariseos, quienes se aferraban a la religión de sus antepasados. En otras palabras, se convertían a Cristo, venían los gentiles a Cristo, venían también judíos a Cristo, pero los judíos decían hay que cumplir la ley. Y recuerden que en el libro de los Hechos también hay un pasaje en las Escrituras que dice, no moleste más a los gentiles que se conviertan a Cristo. Solo exíjale que se abstengan de fornicación, de ahogados y de sangre. Pero no hay que decirle, te convertiste a Cristo, tienes que cumplir la ley también. Tienes que cumplir el sábado, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar todos los mandamientos. ¿Ok? Dice, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, algunos creyentes de Filipos estaban siendo perturbados o distraídos por las personas descritas en el versículo número 2. Por ende, no se regocijaban. Y no te das cuenta cuando comienza el verso 3, el apóstol Pablo dice, regocijaos. ¿Qué estaba pasando? Que los cristianos de Filipo, muchos estaban perdiendo el gozo en el Señor. En otras palabras, estaban siendo perturbados. O guardo la ley, o estoy en la gracia, o creo en Jesucristo, o tengo que guardar la ley. Y Pablo le dice, regocijaos en el Señor. Gózate en Cristo. Es nuestro Salvador. Hoy en día también hay muchos perros que están tratando de perturbar la paz del Señor, la paz de la iglesia, y están tratando de dividir a la iglesia, creyendo que nosotros todavía en estos tiempos tenemos que judaizarnos. Y yo no estoy en contra de esto, no estoy, déjenme decir algo. En mi país muchas iglesias hoy en día están bajo el judaísmo. De hecho, entras y todos los letreros que ves en la iglesia están en original, en griego, en hebreo. Los hermanos entran y no entienden ni lo que hay escrito. Perdóname. Y son iglesias que están siendo judaizadas por hermanos que están de lleno en el judaísmo. Y hay que entender lo que Dios dio a Israel y lo que Dios le dio a la iglesia. Hay que entender esto. No es que nosotros tenemos que guardar, o en vez de poner un texto que sea el apóstol Pablo, para contradecir al apóstol Pablo, para tratar de desmentir al apóstol Pablo, para blasfemar contra el mensaje que predicaba al apóstol Pablo. Y no porque verdaderamente era el llamado de Dios para predicar el evangelio. Ahora, dice Pablo, de una forma u otra, que es lo más importante, que Cristo es predicado.
Y esto es lo más importante. Tú lo estás haciendo para ir en contra del pastor, tú lo haces para ir en contra mía, dijera el apóstol Pablo. Lo cierto es que Dios te está usando para predicar a Cristo. Y esto es una verdad fundamental, amados hermanos. Pablo fue perseguido por predicar el Evangelio. No solo por predicarlo, sino, amados hermanos, también por defenderlo. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay muchas personas que están predicando a Cristo con intereses no bíblicos, con intereses no espirituales. Pero Dios conoce a sus siervos, Dios conoce a sus hombres, Dios conoce a sus obreros, amados hermanos. Los creyentes de Filipo participaban con el apóstol Pablo, y esto es algo positivo, en el progreso del Evangelio. Es decir, que los cristianos de Filipo eran compartícipes con el apóstol Pablo en el sufrimiento por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esto era algo bueno que la iglesia no había perdido. Muchos cristianos todavía permanecían fieles al Señor. En la iglesia de Filipo no se habían dejado contaminar por los judaizantes y no se habían dejado engañar por los falsos apóstoles, por los falsos predicadores, y seguían llevando el Evangelio con el mismo amor, con la misma pasión que lo habían heredado del apóstol Pablo. Es decir, no todos se habían dejado, amados hermanos, contaminar. Y esto es algo precioso. Yo creo que siempre hay un remanente que se va a guardar fiel al Señor. Y termino diciendo, existían disensiones entre los creyentes de Filipo, amados hermanos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Disensiones que se debían a que no eran totalmente consagrados al Señor, sino que habían hermanos que todavía no estaban verdaderamente comprometidos al Señor. Vamos a dejarlo aquí y el próximo domingo vamos a hablar del tema central de esta carta. Pero recordemos esto, cuando Pablo escribió esta carta, a pesar de que había muchas cosas buenas en la iglesia, también estaban aconteciendo muchas cosas malas alrededor de la iglesia y también dentro de la iglesia, que estaba poniendo en peligro la fe y la vida de muchos hermanos. ¿Ok? Va a ser una carta preciosa. Te exhorto que la puedan leer todas las veces que puedan, porque en ella vas a encontrar palabra de Dios y vamos a encontrar para nuestra iglesia una gran bendición. Vamos a orar y vamos a terminar en oración y vamos a darle gracias al Señor por la bendición de estar con nosotros. Así que nos ponemos en pie, amados hermanos, para terminar en esta mañana. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos las gracias por esta bendición de estar con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, porque ella siempre nos va a exhortar, nos va a animar, pero también, Señor, nos va a alimentar y va a corregir en nuestra vida lo que no puede estar bien, o lo que quizás delante de ti, Dios, no está bien. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice nuestras vidas, y que cada día podamos sentir el compromiso de vivir, obedecer y caminar a la luz de las Escrituras. Guarda nuestra iglesia de toda obra de maldad. Bendice a cada uno de los hermanos donde quiera que esté, y que podamos sentir que la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo nos acompaña siempre. Danos la fortaleza que nuestras vidas necesitan, y no permitas que nada perturbe la paz de la iglesia en este lugar, sino que cada día podamos regocijarnos en el Señor, porque todo lo que precisábamos en Cristo lo hemos recibido. Señor, danos una semana llena de gozo, llena de paz y llena de regocijo, y llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar. Que la paz de Dios nos acompañe siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Nos saludamos, hermanos, en el amor del Señor.